Se cumplen 20 años del intento de golpe contra el presidente soviético Mikhail Gorbachev. Se buscaba impedir las reformas en curso. El 19 de agosto de 1991, los soviéticos amanecieron con el sospechoso anuncio de que el presidente Mikhail Gorbachev, de vacaciones en su dacha de Crimea, había enfermado abruptamente y un comité estatal de emergencia lo había reemplazado en el poder. Los integrantes de ese comité pertenecían a la línea ultraortodoxa del Partido Comunista, un sector que se oponía a cualquier cambio y buscaba, por el atajo desesperado de un golpe de Estado, ganar la batalla ideológica que, en los últimos meses, venía perdiendo en manos del ala más reformista del partido, representada por Boris Yeltsin. This is a CNN special report. Soviet President Mikhail Gorbachev is, according to the official Soviet TASS news agency, out of office at this hour, replaced by his vice president, Gennady Yanayev. The White House, we are told, has now been informed. President Bush is apparently checking with officials on the situation. It seems clear all the time that, contrary to official statements out of Moscow, that this move was extra-constitutional. La Unión Soviética, la nación que lideró el movimiento revolucionario de mayor alcance del siglo XX, estaba ante su hora más difícil. Si hubiera que elegir los hitos que llevaron a su posterior desintegración, habría que señalar dos. Primero, la perestroika, una política de cambios irreversibles que Gorbachev implementó desde su llegada al poder en 1985 y que conmovió el edificio marxista-leninista no solo en el interior de la Unión Soviética, sino también en la interacción con los países del bloque socialista europeo, al punto que fueron estos cambios los que culminaron con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. El segundo hito fue el golpe de agosto, finalmente abortado. Desde la caída del muro, no solo los países de la antigua área socialista habían ido, uno a uno, abrazando los valores capitalistas y la economía de mercado, sino que una ola de separatismo atravesó las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética. Las primeras rebeldes fueron las tres bálticas, Lituania, Letonia y Estonia. En enero de 1991, Gorbachev las intervino con el Ejército Rojo para frenar los intentos independentistas. Lejos de calmar esa decisión, generó fuertes protestas en Moscú y otras capitales soviéticas. Poco después, el 12 de junio, en las primeras elecciones directas en la historia soviética, Yeltsin se convirtió en presidente de Rusia, la más importante de las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética. Era el triunfo evidente de las tendencias procapitalistas, ya que Yeltsin era el principal impulsor de una perestroika acelerada, es decir, de la adopción inmediata de neoliberalismo y de una democracia que significara la soberanía de las repúblicas respecto del poder central del Kremlin. Cuando los sectores ortodoxos intentaron restaurar a través del golpe de agosto el comunismo más duro, Yeltsin reaccionó con celeridad. Se encaramó a los tanques que los golpistas habían enviado para bloquear el Parlamento, instó al ejército a defender la democracia, llamó a una huelga general contra el golpe en todo el país y se convirtió en el referente de la resistencia. Давайте будем держаться твердо. Не пройдет реакция. Реакция не пройдет. Нет. En la noche del 20 al 21 de agosto, la correlación de fuerzas dio un vuelco. Al día siguiente, los golpistas intentaron huir. Desde entonces, nada fue igual. Gorbachev volvió al Kremlin políticamente muy debilitado. Все, что мы сделали после 1985 года, уже дало свои реальные плоды. Общество, люди наши стали другими, и это было главным препятствием на пути этой авантюры, на которой встали группы лиц. Yeltsin, por el contrario,
reforzado en su autoridad y respaldado por Washington, que veía con satisfacción la decadencia de su gran potencia rival. Exigió tener el mando de las fuerzas militares y de seguridad rusos, así como el control de su industria y los riquísimos recursos naturales. Rusia producía en aquel momento el 91% del crudo y el 75% del gas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el resto de las repúblicas, los presidentes se acostaban por la noche como cuadros comunistas y se levantaban por la mañana como ardientes defensores del nacionalismo. Una a una, las repúblicas de la superpotencia comunista se fueron declarando independientes y eran rápidamente reconocidas por Occidente, aunque siguieron dependiendo un tiempo más del poder central. Eran los últimos capítulos de una epopeya nacida en la Revolución de 1917. Había surgido como un proyecto descomunal para erradicar la pobreza y la injusticia. Se había expandido en más de un tercio de la población del planeta, presentándose como una etapa superadora del capitalismo que prometía acabar con un mundo viejo e injusto. Había tenido momentos heroicos y miles de mártires, pero su cierre se parecía cada vez más a un mal melodrama. Después del golpe, los cambios se aceleraron. El 24 de agosto, Gorbachov recomendó la disolución del histórico Partido Comunista Soviético, del que era secretario general. En septiembre, el Congreso de Diputados del Pueblo aprobó una enmienda en la Constitución y agregó que el país se hallaba en una fase de transición hacia una sociedad burguesa y democrática. En octubre, la temida KGB, uno de los más sofisticados servicios de seguridad e inteligencia del mundo, se disolvió y la estatua de su fundador, Félix Dzerzhinsky, fue derribada de su pedestal en el centro de Moscú. El capítulo final estuvo a cargo de Boris Yeltsin, quien reflotó para Rusia la bandera zarista blanca, azul y roja y formó el 8 de diciembre de 1991, junto a los presidentes de Ucrania y Bielorrusia, la Comunidad de Estados Independientes. La Unión Soviética quedó entonces reducida a la nada. El sistema bipolar hasta entonces conocido se esfumaba y todo el planeta ingresaría en un mundo de mano única, con un solo discurso y un único derrotero. For over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. This struggle shaped the lives of all Americans. It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. That confrontation is now over. Bueno, era sin duda el principio del fin de toda una época, ¿no? De la cual todavía me parece que seguimos sintiendo las consecuencias. Yo pensaba en parte de todo esto que está pasando en Europa con el desmantelamiento del estado de bienestar. Bueno, si la Unión Soviética existiera, eso no pasaría, porque de alguna manera la existencia del estado de bienestar con el plan Marshall y eso fue para compensar la existencia de otro sistema que proponía otras cosas, otros valores, ¿no? Y Gorbachov salió a dar declaraciones y dijo cosas interesantes. Ahora sí, en una entrevista que le dio a The Guardian, el diario británico, bien interesante porque dijo que él sabía que, ¿sabés quién había comentado? El presidente Bush fue el que le había pasado la información de que había un golpe en marcha. Y que, bueno, hace como un análisis contrafáctico, ¿no? De si no me hubiera ido de vacaciones, si le hubiera dado más, más autonomía a las provincias. Bueno, claro, eso no se puede saber. Pero sí criticó de alguna manera, por un lado, lo elogió a Putin en el sentido de que rescató el terrible mandato de Yeltsin, la terrible presidencia que hizo, súper neoliberal, pero por otro lado lo criticó por la falta cada vez mayor de democracia. Ahora, interesante que cuando Gorbachov publica su libro La Perestroika, él todavía sigue creyendo en el socialismo. O sea, ahí había dos fuerzas en puja, con la de Yeltsin, que de la noche a la mañana se convierte al capitalismo, como tantos otros, ¿no?, que descubrieron de la noche a la mañana el capitalismo. Y él estaba a favor de que hubiera realmente un debate. Que sigue creyendo, porque en esta entrevista lo que dice es: soy un seguidor de Lenin, así que todavía no cambió. Ahora, todos los debates que había, eso que se llamaba la glasnost, la transparencia, yo recuerdo que estuve en la Unión Soviética en el 85, y en esa época tenían un diario que se repartía en todo el mundo, que eran Novedades de Moscú, y se bajaba la línea del partido. Y lentamente, con el tema de la glasnost, la transparencia, Novedades de Moscú, pasó a ser un diario
con críticas virulentas hacia todo, al sistema sanitario, al sistema educativo, al sistema político, que además fue lo que le permitió a Yeltsin crecer, porque él aparece como alguien de la burocracia que critica, que toma el colectivo, que va al mercado, que dice, sí, nosotros nos enriquecimos, pero yo trato de ser diferente. Le permitió crecer en popularidad. Le creció también porque desgraciadamente en el momento en que cae la Unión Soviética es pleno, digamos, auge del neoliberalismo, ¿no? Claro, entonces, también. esta cosa del mercado, yo también estuve varias veces... Pues estuviste como 8 veces. 8 veces, una era la Unión Soviética, todavía la demás ya era la Federación Rusa, pero lo que les pasaba a la gente era que veían como el gran modelo capitalista era Alemania, la Alemania rica, el Berlín. Y yo les decía, pero yo también vengo de un país capitalista, y mire que en mi país la gente se muere de hambre, los hospitales no tienen remedios, hay que pagar por la educación. Y me decían, eso es porque son vagos. Claro, antes mencionabas también el tema, cómo verlo también, ese proceso desde los ojos de lo que está pasando hoy con la economía mundial. Y uno de los debates que se daba en aquel momento, también porque la economía soviética no estaba en crisis. Al contrario, se subió a esta ola del neoliberalismo para incorporar capitales, incorporar tecnología. Y hay un libro que es muy interesante, porque no es un análisis contrafáctico, sino que lo publicó previamente, antes de la caída del muro, que es el libro de Samir Amin, titulado La desconexión. Claro. En español salió en el año 88, pero ya se conocía, por lo menos esta teoría, esta postulación que hacía este economista egipcio con actuación en Francia, con respecto a que lo que necesitaba la Unión Soviética era justamente desconectarse de esos vínculos que lo unían al capitalismo, porque eso, decía, es lo que lo va a llevar a la autodestrucción. Digamos, lo que se tiene que hacer justamente es salirse porque está atado al sistema capitalista, no le deja de desarrollarse como sistema en sí mismo. Esto va a terminar agotándolo, es decir, exprimiéndolo. Claro. Y fue lo que pasó muy pocos años después. Es decir, la Unión Soviética inclusive se aprovechó esto que repasábamos recién, el tema de lo que se llamó llamado crisis del petróleo de los 70, los petrodólares, capitales que había en abundancia en el mundo. La Unión Soviética tomó parte de esto, era un país productor de petróleo, por lo tanto no dependía del petróleo del mundo, es decir, se capitalizó y en gran forma, pero lo desarrolló como un país capitalista más. Este es lo que plantea Amin, que fue el gran error de la Unión Soviética y que termina haciendo eclosión como sistema. Bueno, seguramente a fin de año haremos otro informe sobre la desaparición de la Unión Soviética porque se cumple en diciembre los 20 años. En realidad esto, logró salvar Gorbachov, pero en realidad lo que logra salvar es de una gran debilidad, ¿no?